En la primera clase de este curso se dijo que las políticas de transición a la democracia buscan dos objetivos principales: reparar a las víctimas de atrocidades pasadas y prevenir nuevos abusos en el futuro. Las medidas a través de las cuales se persiguen dichas finalidades son: primero, revelación de la verdad de lo ocurrido; segundo, reconocimiento institucional de la verdad; tercero, preservación de la memoria; cuarto, compensaciones para las víctimas o sus familiares; quinto, justicia criminal; y sexto, fortalecimiento de instituciones. Estas medidas serán estudiadas en esta parte dedicada a las normas y principios que rigen en la transición a la democracia. En esta clase se estudiará la revelación de la verdad. En primer lugar, recapitularemos los principios que deben guiar la conducta de los líderes políticos. Segundo, se definirá lo que se entiende por derecho a la verdad. Por último, estudiaremos las comisiones de verdad. La conducta de los líderes políticos debe estar guiada por lo que Max Weber bautizó en 1919 como la ética de la responsabilidad. Esta consiste en que los políticos deben comportarse de acuerdo a convicciones firmes, pero al mismo tiempo poniendo debida atención a las consecuencias de sus acciones y a las restricciones del mundo real. Lo contrario corresponde a la ética de la convicción, que mueve a los políticos a buscar sus metas de manera intransigente y sin importar las consecuencias. De la ética de la responsabilidad se derivan dos corolarios. Primero, las medidas deben ser aplicadas gradualmente, privilegiando aquellas que facilitan la adopción de nuevas y mayores medidas. Segundo, aquello que es imperativo derogar o reformar, pero que no se puede modificar en el presente, no debe ser condonado o ratificado por los gobernantes democráticos. En consecuencia, los políticos deberían buscar la verdad sobre los crímenes del pasado, inspirados en la ética de la responsabilidad. Esto implica que deben encontrar los incentivos adecuados como para que aquellas personas que conocen la verdad la revelen, considerando factores como la falta de derrota total del régimen y que muchas de esas personas pueden estar prontas a fallecer. Entre dichos incentivos se cuentan las amnistías por delitos menos graves, excluyendo genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y la reincorporación de excombatientes a la sociedad civil. Actualmente no existe ningún tratado internacional que consagre explícitamente un derecho a conocer la verdad sobre violaciones de derechos humanos. Lo más cercano a ello corresponde al artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2005, que dispone: cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. Ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó la existencia de un derecho inalienable e imprescriptible a la verdad. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en su primera sentencia, en el caso Velázquez Rodríguez con Honduras, de 1988, que el Estado tiene un deber de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos como parte de su obligación de garantizar los mismos. Esta Corte resolvió en el caso Barrios Altos versus Perú, en 2001, que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes. En la medida que la verdad sea plasmada en documentos producidos por órganos estatales,
el derecho a la verdad también puede ser colegido a partir del derecho de acceso a la información pública. En tal sentido, la Corte Interamericana resolvió en el caso Maldonado versus Chile de 2015 que toda restricción de acceso a la verdad, por ejemplo, mediante cláusulas de confidencialidad de cierta información, debe ajustarse a los criterios generales de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. En cuanto al concepto de verdad, se lo puede definir como todos aquellos hechos efectivamente acontecidos, sea que se los conozca o no, y cualquiera sea su calificación moral, política o jurídica. La verdad es un concepto más amplio que aquello que logra ser demostrado en un juicio criminal, o verdad formal o procesal. Como lo señaló el jurista italiano Francesco Carneluti, la verdad es como el agua, o es pura o no es verdad. En este sentido, la investigación histórica entendida ampliamente puede contribuir de mejor manera a revelar la verdad que el proceso penal. Lo importante en contextos de transición a la democracia es que, en base a la ética de la responsabilidad, se dé a conocer al menos la verdad sobre los crímenes más graves cometidos en el pasado y que permanecen ocultos o negados, como por ejemplo la tortura, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y el genocidio. Durante las últimas 3 décadas, el método preferido en una treintena de países a lo largo del mundo para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones cometidas contra los derechos humanos en el pasado reciente ha sido el de las comisiones de verdad. Son órganos estatales transitorios cuya función es de carácter ético o histórico, no legal. En su obra Unspeakable Truths, Priscilla Heiner identifica los siguientes rasgos definitorios de una comisión de verdad. Primero, se concentra en el pasado y no en hechos presentes. Segundo, investiga un patrón de eventos que tuvieron lugar a lo largo de un periodo de tiempo. Tercero, se relaciona directamente con las víctimas para recabar información. Cuarto, es una entidad temporal cuyo objetivo es redactar un informe final. Y quinto, es autorizada o promovida por el Estado. Heiner señala que si bien en Argentina se formó ya en 1983 una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue recién en 1990 que se creó la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile. La misma autora menciona como ejemplos de otras instancias de búsqueda de verdad la investigación de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Australia en relación a los abusos cometidos contra la población indígena, una comisión de investigación sobre abusos contra la población esquimal de Canadá, que antecedió a una Comisión de Verdad y Reconciliación de 2009, y el reporte no oficial titulado Brasil Nunca Mais, preparado en 1985 por el Consejo Mundial de Iglesias. Las características principales que deberían tener todas las comisiones de verdad son las siguientes. A. Sus miembros deben ser personas capaces, intachables y representativas de toda la sociedad. Deben contar con un staff suficiente y razonablemente remunerado. B. Sus facultades o poderes se refieren a la indagación de la verdad, esto es, la revelación a la sociedad entera de hechos ya conocidos por víctimas y perpetradores. También pueden citar obligatoriamente a los declarantes en caso de haber sido creadas por ley y no por simples decretos presidenciales. C. Su trabajo debe ser riguroso y debe ser percibido como tal. Su informe final debería contener, idealmente, recomendaciones sobre prevención y reparación de abusos. D. Sus audiencias pueden ser públicas, incluso televisadas, o privadas, in camera, dependiendo de las circunstancias. E. Se debate acerca de la posibilidad de que las comisiones puedan o deban nombrar a las personas responsables de los delitos. En realidad, no se trata de entidades con facultades jurídicas, sino políticas, y debe respetarse el debido proceso legal en todo Estado de Derecho.
F. Es importante que, en la medida de lo posible, la comisión sea financiada con recursos del Estado, el cual es su mandante y representa a la comunidad nacional. G. Es esencial que el informe final de la comisión sea ampliamente difundido. Gracias por ver esta clase. Por favor visiten moocchile.com y quedan invitados a ver nuestra próxima lección.